Cuba siempre se presentó al mundo como un país virtualmente libre de drogas. Durante décadas, el gobierno cubano presumió de un control absoluto sobre el narcotráfico y el consumo de estupefacientes en la isla. Raúl Castro lo dijo claramente en 2002. La droga para entrar aquí tiene que ser a sangre y fuego y solo podría entrar en condiciones de un sistema social capitalista, pero en el nuestro no puede entrar. Y hay que estar dispuesto a enfrentarse con las medidas, siempre dentro del marco de la ley, pero estar dispuesto a enfrentarse a la misma con las medidas que sean necesarias. 22 años después, en 2025, esa realidad ha cambiado drásticamente. No solo la droga entró en Cuba, sino que ahora se elabora, se consume y se trafica en los barrios. Y lo más alarmante, los principales afectados son los adolescentes y jóvenes cubanos. Ahora sí un paletado. Ahora sí un paletado, te lo juro. No, qué loco, seres. Lo que están viendo son imágenes que circulan profusamente por las redes sociales cubanas desde el año pasado. Muestran a jóvenes cubanos bajo los efectos de una sustancia conocida popularmente como el químico, una droga que, según todos los informes, está arrasando en la isla y que, paradójicamente, es más barata que comprar alimentos básicos. El químico vale más barato que un refresco. Se drogan todos los días, viven para eso. Está bueno ya. Yo denuncio y quiero que se haga viral esto. La droga está acabando con mi barrio, con mi cuadra. Este es el panorama actual en Cuba. Una crisis silenciada por los medios oficiales, pero que está a la vista de todos. Hoy analizaremos qué es exactamente el químico, por qué se ha propagado tan rápidamente, y las distintas teorías sobre su origen en un país que hasta hace poco se jactaba de estar libre de drogas. Comencemos por entender qué es exactamente esta sustancia que está cambiando el panorama social en Cuba. El químico es una droga que tiene como base el cannabis, pero que se mezcla con diversos productos químicos para potenciar sus efectos. Aunque las autoridades cubanas no han especificado oficialmente su composición exacta, popularmente se afirma que se prepara combinando marihuana con pastillas para la epilepsia, formol y hasta anestesia para animales. La droga se consume fumándose en cigarrillos como si fuera marihuana común, pero sus efectos son significativamente más potentes y peligrosos. Consumidores entrevistados por medios independientes describen sensaciones como: es un golpe de energía que me llena de calambres todo el cuerpo. Solo siento cómo late el corazón tan fuerte y se me tapan los oídos. Los videos que han circulado en redes sociales desde 2024 sobre todo, muestran a jóvenes con el cuerpo rígido, aparentes convulsiones, gritos descontrolados y comportamientos erráticos que ponen en riesgo su vida. Muchos los llegan a calificar como especies de zombies urbanos. Según los expertos médicos, el consumo de esta droga puede provocar intoxicaciones severas, convulsiones y hasta crisis psicóticas. También se han reportado casos de intentos de suicidio y trastornos de ansiedad y depresión entre los consumidores habituales. Pero más allá de sus graves efectos en la salud, hay dos aspectos del químico que explican su rápida proliferación en Cuba: su bajo coste y su fácil disponibilidad. Un detalle clave para entender el fenómeno del químico en Cuba es su precio. Según datos recientes, una dosis de esta droga sintética se vende por apenas 150 o 200 pesos cubanos, lo que equivale a menos de $1 al cambio del mercado informal. Para ponerlo en perspectiva hoy, en Cuba actualmente es más barato comprar una dosis de el químico que adquirir alimentos básicos como un refresco o una merienda escolar. La producción artesanal es uno de los factores que contribuye a su bajo costo. A diferencia de otras drogas como la metanfetamina o el crack, que pueden costar entre 1,000 y 2,000 pesos por dosis, el químico se fabrica utilizando ingredientes que son relativamente accesibles en el mercado subterráneo de la isla, como señaló un joven habanero de 27 años en una entrevista. Se consigue donde quiera, lo venden en toda La Habana, lo fuma o comercializa quien menos te lo esperas. Tu vecino puede ser vendedor y no lo sabes todavía. Esta accesibilidad es particularmente alarmante cuando consideramos la edad de quienes están consumiendo esta droga. Según estimaciones del Centro de Salud Mental del municipio de Centro Habana, menores de apenas 13 o 14 años están experimentando por primera vez con drogas en la isla. Más preocupante aún es que adolescentes de 8º y 9º grados están sirviendo como distribuidores o dealers. En Las Tunas, un reporte médico de febrero del año 2025 reveló que de más de 500 consultas realizadas en la especialidad de toxicología durante 2024, el 80% estuvo relacionado con el consumo de drogas.
siendo el grupo más afectado el de los jóvenes entre 13 y 17 años. Este mismo reporte compartió la historia de un niño que comenzó a consumir drogas con solo 8 años de edad. Esta realidad cubana actual nos lleva a preguntarnos, ¿por qué está ocurriendo este fenómeno precisamente ahora en el país? Quiero aclarar solamente que ayer se habló aquí de que había droga en todos los países del continente. Quiero aclarar que en Cuba no hay droga. Intentaron introducirla, solo un poquito de marihuana que se cultiva en una maceta en cualquier balcón de cualquier ciudad de Cuba, pero drogas no hay ni habrá. Para entender el auge del químico en Cuba es fundamental analizar el contexto económico y social de la isla en los últimos años. Cuba atraviesa actualmente la peor de sus crisis económicas, la más profunda. La escasez de alimentos, medicamentos y productos básicos es cotidiana. La inflación ha disparado los precios de todo, mientras los salarios se mantienen estancados. El peso cubano se ha devaluado a niveles históricos frente al dólar y los apagones son frecuentes en toda la isla. Esta situación no es nueva, pero se ha intensificado considerablemente desde 2021, creando un ambiente de desesperanza, especialmente entre los jóvenes cubanos. La historia nos muestra además que en periodos de crisis económicas y sociales profundas, el consumo de drogas y alcohol suele aumentar significativamente. Ocurrió durante la Gran Depresión en Estados Unidos, durante la caída de la Unión Soviética y en numerosas crisis económicas en Latinoamérica. Cuba no es la excepción. La precariedad económica y la falta de oportunidades crean un terreno fértil para el escapismo que ofrecen las sustancias estupefacientes. Cuando las perspectivas de futuro son escasas, cuando no hay trabajo digno ni posibilidades de progreso, las drogas se presentan como una vía de escape temporal de una realidad asfixiante. Como lo explicó el propio primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, aunque sin profundizar en las causas estructurales. Y uno aprecia que en determinadas actividades que hay un enfrentamiento alto, sin embargo, siguen la gente volviéndolo a intentar, y en esto no podemos cesar desde cada una de las instituciones, ir eliminando y erradicando las causas y condiciones que dieron lugar a estos hechos, que es un tema que no está resuelto. Hay mayor detención de estos hechos, hay que decirlo, por los órganos del MININ, pero es un fenómeno hoy que tenemos latente con todos los riesgos que aquí se hablaron internacionalmente. Pero la relación entre crisis económica y consumo de drogas va más allá del aumento de la demanda. La propia estructura del mercado de drogas se adapta al contexto. El químico, con su producción artesanal y su bajo coste, representa una innovación. Una especie de resistencia creativa del mercado negro adaptada precisamente a la realidad económica cubana, una droga potente y barata que puede fabricarse localmente con ingredientes relativamente accesibles. Ahora bien, las causas puramente económicas no explican por sí solas la aparición y propagación del químico en Cuba. Hay otras teorías que intentan explicar este fenómeno desde perspectivas más complejas y diríamos conspiranoicas. La falta de transparencia del gobierno cubano sobre este tema ha dado lugar a diversas teorías sobre el origen y la rápida propagación del químico en la isla. Veamos algunas de las principales hipótesis que circulan actualmente. Hipótesis número 1. Narrativa semioficial. Las autoridades cubanas responsabilizan principalmente a factores externos. El Ministerio del Interior, el MININ, señala que la droga proviene fundamentalmente de Estados Unidos y es introducida por cubanos residentes en el exterior a través de la vía aérea con el empleo de pasajeros, cargas y envíos postales. El jefe del órgano antidroga del Ministerio del Interior, el coronel Juan Carlos Puey, ha enfatizado en varias ocasiones que las fuentes de los narcóticos que ingresan a Cuba se encuentran a 90 millas, haciendo clara referencia a Estados Unidos. Esta narrativa se alinea con el discurso histórico del gobierno cubano, que tiende a atribuir los problemas internos a factores externos, particularmente a la influencia estadounidense. Nosotros nos encontramos que al sur se encuentran los países mayores productores de droga y al norte el mayor consumidor, que en este caso es los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es categórico, coronel. Categórico. El mayor consumidor es los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Y el mayor productor está en el sur. Y nosotros en el medio. En el medio. En el medio. Bien. Hipótesis número 2. Guerra híbrida. Algunos analistas van más allá de la simple atribución a factores externos y plantean la hipótesis de una guerra híbrida contra Cuba. Según esta teoría, el químico habría sido introducido deliberadamente en la isla o se habría enseñado su producción como parte de una estrategia para desestabilizar a la sociedad cubana y al gobierno.
Los defensores de esta teoría señalan paralelismos con la crisis del fentanilo en Estados Unidos, que algunas voces atribuyen a una estrategia deliberada de potencias extranjeras para debilitar el tejido social estadounidense. Esta hipótesis sugiere que fomentar la adicción a drogas entre la juventud cubana sería una forma de atacar el futuro de la nación, creando una generación debilitada y dependiente, incapaz de mantener el proyecto social cubano. Sin embargo, esta teoría carece de evidencias concretas y se basa principalmente en especulaciones y en el contexto histórico de las tensas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Hipótesis número 3. La tolerancia gubernamental. En el otro extremo del espectro ideológico, algunos críticos del gobierno cubano plantean una hipótesis controversial, que las autoridades cubanas toleran, en cierta medida, la propagación del químico por los beneficios indirectos que podría reportarles. Según esta teoría, el fenómeno de el químico serviría a un doble propósito para el gobierno. Por un lado, refuerza la narrativa del enemigo externo, permitiendo culpar nuevamente a Estados Unidos de los males que aquejan a la isla. Por otro lado, una juventud adicta es una juventud menos propensa a organizarse y protestar contra las condiciones económicas y políticas del país. Los defensores de esta teoría señalan la aparente contradicción entre la retórica de tolerancia cero contra las drogas y la realidad observable en las calles de muchas ciudades cubanas, donde el tráfico del químico parece operar con relativa impunidad en ciertos barrios. También apuntan a casos como el de Alberto Turis Betancourt, un activista que en septiembre de 2024 fue detenido y multado después de salir a protestar con carteles hechos a mano contra la venta de drogas en su vecindario de Jesús María en La Habana Vieja. Yo, activista Alberto Turis Betancourt Pérez, estoy denunciando la venta ilícita de drogas llamado químico, crack y heroína. En Gloria, entre Carmen y Rastro, se vende droga sin ninguna impunidad. A nadie le interesa. La complicidad del régimen es evidente. La policía no actúa. Las madres están cansadas de que se les roben las cosas. El pueblo está muriendo y a nadie le interesa. Turis había denunciado previamente la comercialización de narcóticos en su barrio a través de canales oficiales, sin obtener respuesta. Su detención por desorden público, tras manifestarse públicamente contra el tráfico de drogas, alimenta las sospechas de quienes creen en esta teoría de complicidad estatal. Es importante destacar que estas teorías representan extremos del espectro interpretativo y la realidad probablemente sea mucho más compleja y multifacética. Lo que sí sabemos con certeza es que la falta de transparencia del gobierno cubano en este y otros temas cruciales contribuye a la proliferación de teorías conspirativas. Cuando no hay información oficial confiable y detallada, el vacío tiende a llenarse con especulaciones. Siempre ha sido así. Lo que también sabemos con certeza es que, independientemente de su origen, el químico está causando un daño real y creciente en la sociedad cubana, especialmente entre los más jóvenes, y las respuestas oficiales hasta el momento no parecen estar a la altura del desafío. La respuesta del gobierno cubano ante el creciente problema de el químico ha sido principalmente represiva, centrada en operativos policiales, detenciones y condenas ejemplarizantes. El Código Penal de Cuba establece penas de entre 4 y 30 años de prisión por posesión y tráfico de drogas ilícitas y sustancias psicotrópicas, y las autoridades no han dudado en aplicar estas sanciones, como muestra este reciente juicio transmitido por la televisión estatal. Una sanción de 15 años de privación de libertad fue el fallo público presentado por el Tribunal Provincial Popular de La Habana en la Sala Segunda de lo Penal. Contra el acusado se presentaron pruebas testificales, documentales y periciales que demostraban su vinculación a la posesión, comercialización y distribución de cannabinoides sintéticos y hachís con la finalidad de enriquecerse de manera ilegítima. Y entendemos que es una sanción proporcional, una sanción justa y adecuada, atemperada a la elevada lesividad de los actos que usted cometió. Y hemos entendido que la sanción a imponer es de 15 años de privación de libertad. Este juicio ejemplarizante se desarrolla en el contexto del ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito en Cuba. Sin embargo, la evidencia internacional sugiere que los enfoques puramente punitivos no suelen ser efectivos para reducir el consumo de drogas. Un informe de Amnistía Internacional advierte que la aplicación de leyes que castigan y estigmatizan no hace disminuir el consumo ni el suministro. Por el contrario, da lugar a un comercio clandestino, incrementa los daños asociados al consumo y potencia la delincuencia organizada en torno a estas sustancias. Este mismo informe alerta que las políticas sobre drogas concebidas únicamente para castigar agravan los peligros y los daños asociados al consumo.
Otro aspecto que se detalla, y es preocupante, es la corrupción dentro de las propias fuerzas encargadas de combatir el narcotráfico en Cuba. La crisis económica ha exacerbado la corrupción dentro de la Policía Nacional Revolucionaria y otras fuerzas de seguridad, creando un ambiente donde algunos agentes pueden priorizar beneficios personales sobre sus responsabilidades oficiales. Esta corrupción sistémica socava la capacidad del Estado para controlar efectivamente el tráfico y consumo de drogas. Cuando los responsables de hacer cumplir la ley participan en actividades ilícitas, se crea un entorno de impunidad que facilita la operación de redes de narcotráfico. Y por otro lado, mientras aumenta el consumo descontrolado del químico y otras drogas, Cuba atraviesa una profunda crisis en su sistema de salud pública. Esto afecta directamente la capacidad del país para ofrecer tratamiento adecuado a las personas con adicciones. En una entrevista para el diario Granma, el doctor Alejandro García Aralcerán, director del Centro de Salud Mental de Centro Habana, reconoció fallos y brechas en la atención a las personas con adicciones, un fenómeno que atribuyó a la situación económica del país. El médico admitió que han disminuido los grupos de atención. Existen municipios que no tienen psiquiatra o quienes atienden directamente el fenómeno de las adicciones. Además, añadió que no se hace de manera constante y los grupos a veces están debilitados o les falta personal. De acuerdo con datos de la ONEI, en 2023 en Cuba había 731 médicos especializados en tratamientos a las adicciones, un 30% menos que los 1.054 reportados en 2021. Esta dramática reducción en apenas 2 años refleja la crisis de personal que enfrenta el sistema de salud cubano, en gran parte debido a la emigración de profesionales. La paradoja es que mientras el sistema de salud cubano interno se deteriora, el gobierno promociona internacionalmente servicios de rehabilitación para turistas extranjeros. Según el portal Cuba Mundo Médico, los tratamientos para la dependencia de las drogas se ofrecen en las villas El Quinqué y El Cocal, ubicadas dentro de un complejo turístico en la provincia de Holguín. Mientras tanto, los ciudadanos cubanos con problemas de adicciones enfrentan opciones mucho más limitadas. Una madre cubana con un hijo adicto reveló en una entrevista que, según su experiencia, no hay apoyo de las autoridades y existen pocos centros de rehabilitación accesibles para la población local. El fenómeno del químico en Cuba refleja una crisis multidimensional que va mucho más allá del simple consumo de sustancias. Es el síntoma de problemas estructurales profundos que incluyen la crisis económica, la falta de oportunidades para los jóvenes, el deterioro del sistema de salud y problemas de corrupción en las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico. Como señala un reporte de la ONU, el consumo de drogas y alcohol se relaciona directamente con la falta de perspectiva, con la pobreza, la inequidad y la violencia. Muchos jóvenes cubanos hoy no tienen expectativas, no tienen empleo digno, ni perspectiva digna de vida. Las respuestas adecuadas van más allá de hacer propaganda y supuestamente atacar los síntomas. Es necesario atender la verdadera raíz del problema, que es fundamentalmente socioeconómica. Independientemente de cuál de las hipótesis sobre el origen del químico se acerque más a la realidad, lo cierto es que su propagación representa un desafío y un hecho, y es urgente hacer algo para salvar a la sociedad cubana. El químico es un desafío que requiere respuestas integrales que vayan más allá de la simple represión. La experiencia internacional muestra que los enfoques más efectivos combinan prevención, tratamiento, rehabilitación y, fundamentalmente, mejora de las condiciones socioeconómicas que están en la raíz del problema. Mientras tanto, cada día que pasa sin una respuesta adecuada, más jóvenes cubanos caen en las garras de esta droga devastadora, y con cada joven que sucumbe, se debilita un poco más el futuro de la nación. Este ha sido una investigación de Noticias Cuba sobre el químico, la droga que está desangrando a Cuba. Si te ha parecido importante este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir este video y dejarnos tus comentarios. Seguiremos investigando y trayéndote información sobre los temas que realmente importan. Hasta el próximo video de Noticias Cuba. Chao.